entre Dios y los hombres. Amén. No sé si habéis escuchado, seguramente sí, habréis escuchado esa frase, esa expresión que se dice, la niña de tus ojos, o la niña de los ojos de una persona. Es habitual escuchar a alguien hablar de esta expresión, es que tal persona es la niña de sus ojos, o tal cosa es la niña de sus ojos, para referirse a ese cariño especial, esa predilección que alguien tiene por alguien o algo. Ahora, originariamente podríamos pensar que pues esa expresión viene porque es como una niña que mucho amas, entonces por eso algo es la niña de los ojos. Pero originariamente estaba buscando, la expresión no se dirigía hacia personas o hacia objetos, sino hacia una parte de nuestro organismo, y es la pupila. La pupila, esa parte en los ojos, era lo que se llamaba la niña de los ojos. La niña de los ojos era la pupila. Ahora podemos decir, ¿por qué? Hombre, la palabra pupila en el latín antiguo significaba, cuando se hablaba de una niña o de una muchacha, se le llamaba a veces pupila, se le llamaba así. Y es que desde la antigüedad se fijaron en una cosa muy interesante, que no sé si alguna vez lo habéis visto, y es que nuestro ojo y la pupila en general, y parte de nuestro ojo, hacen una reflexión. No sé si habéis visto alguna vez, hay gente que ha hecho fotos a la pupila de una persona, viendo el reflejo que hay. A lo mejor si la persona está enfrente de otra persona, la otra persona es reflejada en la pupila, en el ojo de la persona. Entonces, ¿de dónde viene este término niña de los ojos? Es que se daban cuenta de que en la pupila muchas veces, si había una persona enfrente, se veía como una silueta que parecía una niña, y de ahí pasó a llamarse la pupila la niña de los ojos. Ahora, de ahí ha llegado a nosotros que a algo que le tenemos mucho cariño, mucho cuidado, lo llamamos la niña de los ojos. Pero buscando también cómo se hizo famosa esta expresión, me encontré que incluso en los diccionarios de nuestra sociedad dicen que fue el Salmo 17 de la Biblia el que hizo famosa o popular esta expresión, porque si vamos al Salmo 17, lo hemos leído en el versículo 8, que dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Y es que la expresión hebrea ahí ya tenía este significado, guárdame como a la niña de tus ojos. Y puedes pensar en esa expresión, el salmista hablándole a Dios. Y qué precioso, ¿no? Que nosotros, criaturas pecadoras, podamos ser la niña de los ojos del Dios Todopoderoso, del Dios que es justo, que es santo, que es perfecto. Nosotros, criaturas imperfectas, depravadas, pecadoras, podamos llegar a ser, a través de Cristo, la niña de los ojos de Dios mismo. ¡Qué amor tan grande, qué compasión es la que demuestra Dios a sus hijos! No merecíamos nada. Éramos hijos de nuestro padre el diablo, éramos extraños, éramos pecadores, y ahora somos hijos de Dios. Somos también, como dice el Nuevo Testamento, la Iglesia es la esposa de Cristo. Si somos hijos de Dios y la esposa de Cristo, somos también la niña de los ojos del mismo Dios. Ahora, no es la primera vez que esa expresión aparezca en la Escritura. En Deuteronomio 32:10, ahí se utiliza para hablar del amor redentor, el amor que salva, el amor que redime de Dios a su pueblo. Que Dios se encontró un pueblo tirado en el desierto, un pueblo sin valor, y cómo lo llamó, lo trajo a él, lo instruyó y lo guardó. Y en Deuteronomio 32:10 dice ahí, le halló en tierra de desierto. Esto está hablando que Dios halló a su pueblo, le halló en tierra de desierto y en yermo significa desierto, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como a la niña de su ojo. Pero no solo nos muestra el amor redentor, el amor salvador de Dios, sino también la protección de Dios, que Dios va a proteger a los suyos. Igual que un padre protege a su hija, igual Dios protege a la niña de sus ojos, porque en Zacarías 2:8, dice ahí en el penúltimo libro del Antiguo Testamento, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos.
Él es el Dios de los ejércitos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Si alguien toca a mi hija, o a mi hijo, pero a mi hija lo digo por hablar de la niña de su ojo, pues me está tocando a mí. Si alguien toca y hace daño y despoja y hace sufrir a mi hija, me está haciendo daño a mí. Y lo mismo pasa con Dios. Dice, el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Ahora, el Salmo 17 no empieza con esta verdad de la niña de los ojos de Dios, sino que eso lo encontramos en el versículo 8. El Salmo 17 comienza hablando como si la escena fuera un tribunal, con un juez justo y hay un tribunal en el que alguien está siendo acusado, pero acusado falsamente. Y esta persona viene a aclamar su inocencia, a pedir justicia y protección al juez. Así es como empieza el Salmo 17 diciendo, oye, oh Jehová, una causa justa. Una causa. Eso es una causa que debe ser juzgada. Y podemos imaginarnos un tribunal de justicia. Hoy en día hay muchos tribunales, hay jueces, hay palacios de justicia. Allí está el juez sentado. Y este juez, imaginemos que es un juez justo, es más, es el juez más justo que hay. Y le traen delante a una chica que ha sido acusada, pero acusada falsamente. De repente el juez la mira y se da cuenta que esta no es una chica cualquiera. Esta chica es su propia hija. Esta chica es su propia hija, es la niña de sus ojos. Alguien diría, bueno, pues no tendrían que haberla traído a ese juez sabiendo que el juez es su padre, ¿no? Puede ser un juez totalmente imparcial si la persona que está en el juicio es la niña de sus ojos. No sé los hombres, pero Dios sí que puede. Y como Dios, como el juez de toda la tierra, el juez de justicia perfecta, sí que puede juzgar, juzga todas las cosas, y cuando la niña de sus ojos es acusada falsamente, Él va a juzgar con justicia. Y lo que tenemos que aprender en este salmo es que en momentos de opresión, momentos de aflicción, momentos también de acusaciones falsas, y muchas veces como cristianos vamos a ser acusados falsamente. Vamos a ser acusados falsamente. En momentos así, debemos hacer lo que hizo el salmista, acudir al juez, venir y orar al Señor, juez de toda la tierra, y sí, clamar nuestra inocencia, pero acudir a su misericordia y a su gracia, y venir delante de Él, delante de un juez y un tribunal, que es perfectamente justo. Esa es la reacción correcta cuando sufrimos aflicción, opresión o, como el salmista, acusaciones falsas. Queremos ver varias cosas de este tribunal, de este juicio. Lo primero que queremos ver es la petición al juez. La petición al juez. Versículo 1 dice ahí, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. El salmista viene y hace lo correcto. Viene y trae su petición al juez que de verdad puede hacer justicia. El juez que es también el rey de todo el universo, el que tiene todo el poder. Hay un himno inglés que dice, estás viniendo delante del rey, así que grandes pedidos preséntale. Estamos viniendo delante del Rey de Reyes. Muchas veces pensamos, es que esto es demasiado grande, esto es muy difícil que pase, pero es que estamos viniendo delante del Rey de Reyes que lo puede hacer todo. Si vinieras a mí a pedirme algo, me vas a pedir según lo que creas que yo puedo hacer. Pero es que Dios lo puede hacer todo. Entonces, que nuestras peticiones sean acorde a lo que Él puede hacer. Cuando vas a una persona muy rica a pedir un préstamo, que quizá no pase, pero vas a pedir acorde a lo que esa persona tiene. Si vas a una persona muy pobre a pedirle algo, vas a pedir acorde a lo que esa persona tenga. Si vamos a Dios, pidamos acorde a lo que Dios es. Él es el Rey de todo el universo, así que traigámosles nuestra petición a Él. Ahora, esta petición que trae el salmista, que era David, no sabemos cuándo él escribió este salmo, pero lo que sabemos es que fue una oración. Esto es más que un salmo, es una oración. Todos los salmos pueden ser oraciones, pero este en particular, el título dice oración de David. Así que vemos que esto fue una petición, lo que él trae, una petición al juez y una petición que es constante. Porque mira todas las veces que aparece la palabra escucha o la palabra oye.
El Salmo empieza diciendo, oye, Señor, óyeme, oye lo que estoy diciendo. Después dice, estate atento a mi clamor. Señor, estate atento, voy a traerte mi clamor, estate atento. Después, en el mismo versículo dice, escucha, otra vez lo mismo. Bajamos al versículo 6 y dice, mira, te he invocado, he acudido a ti, estoy hablando contigo. Y después dice, al final del versículo 6, escucha mi palabra. Otra vez, es una petición constante. Y eso es algo que nos falta mucho en nuestra oración. Nos cuesta tanto ser constantes en la oración. Es una de las palabras que habla el apóstol Pablo, dice, constantes en la oración. Es algo que tenemos que trabajar. Muchas veces hemos venido al Señor a traer una petición, pero la constancia nos cuesta tanto. Y esta es una petición constante, también es una petición justa. Lo dice en el versículo 1, oye, oh Jehová, una causa justa. Esto que te presento, Señor, es una causa justa. ¿Y cómo son nuestras peticiones? ¿Son causas justas o son causas injustas? ¿Pedimos mal para gastar en nuestros deleites o pedimos bien según la voluntad del Señor? ¿Pedimos egoístamente porque queremos satisfacer nuestra avaricia o porque queremos satisfacer nuestras necesidades? No es lo mismo satisfacer nuestra avaricia que satisfacer nuestras necesidades. ¿Es nuestra causa justa o no? ¿Es nuestra causa según lo que Dios quiere? Porque Dios ha revelado lo que es justo en su palabra. Aquí está lo que es justo. Entonces, si yo vengo al Señor y le pido cosas que directamente son en contra de su palabra, no es una causa justa. También esta era una petición sincera, porque dice, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Y es que la sinceridad es un requisito indispensable para la verdadera oración. En cualquier tipo de comunicación, si estás hablando con otra persona, en cualquier tipo de comunicación, la sinceridad se espera. Aquellas personas que pues engañan cuando hablan, pues eso es algo horrible. Pues si eso pasa en cualquier tipo de comunicación, en el tipo de comunicación más alta de todas, más sagrada, que es la oración, es el tipo de comunicación más sagrada, cuanto más el engaño es ahí algo horrible, el engaño en la oración. Por eso tenemos que pensar lo que decimos en la oración. Señor, lo que yo te estoy hablando en la oración, ¿son simples palabras que quizá he escuchado y las repito, o son palabras sinceras que salen de mi corazón? Son simples clichés y muchas veces en nuestras oraciones tenemos como estas frases repetidas, pero ya Cristo le dijo a los fariseos que ellos hacían vanas repeticiones. Algunas veces cuando estoy orando me pasa eso muchas veces y tengo que arrepentirme y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a que cada palabra que yo diga en mi oración, que sea una palabra que salga del corazón, que sea una palabra sincera, no una palabra que sí lo he escuchado o simplemente repetir un versículo porque te lo sabes de memoria sin pensar en lo que el versículo dice. ¿Son palabras sinceras o son palabras sin alma? Así que pidámosle al Señor que nuestras palabras en la oración sean palabras conscientes, sinceras, hechas de labios sin engaño. Pero también esta petición era una petición confiada, porque en el versículo 6, que vuelve a referirse a su petición y a que le está pidiendo algo a Dios, dice algo que expresa mucha confianza. El versículo 6 dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. El salmista estaba confiado, yo he venido a ti porque sé que me vas a oír. No es que he venido a ti a ver si, como dirían, a ver si cae la breva. No, he venido a ti porque sé que tú me escuchas, Señor. Puedo ir a mi amigo, a mi compañero, a mi padre, a mi madre, pero a veces puede ser que ellos no escuchen o puede ser que ellos no puedan hacer nada, pero he acudido a ti porque sé que tú vas a obrar. Esta era una petición confiada. David lo tenía claro. Tú vas a oír, Señor, lo sé. Y es así, cuando conocemos las promesas de Dios, podemos ir al Señor y decir, es que Señor, tú lo has prometido. Sé que me vas a escuchar. Y tener esa plena confianza en el Señor. Esta es la petición que David, la niña de los ojos de Dios, hacía al juez. Pero queremos ver también en el versículo 2 la presencia del juez. Porque en el versículo 2 dice, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud.
Este no es un caso que se podía resolver por carta, a distancia, que se podía resolver por correspondencia. No, no era un caso así. No era un caso que los asistentes del juez, como a veces pasa, los asistentes del juez puedan solucionar, no. En este caso, el acusado tenía que presentarse directamente, presencialmente, delante del juez. Y lo mismo pasa a nosotros con la oración. Mucha gente dice, no, ora tú por mí, pero acude tú mismo al Señor. Acude tú mismo al Señor. Claro que es bueno que otros oren por nosotros, pero debemos acudir nosotros mismos personalmente delante del juez a clamar nuestro caso. Tenemos que venir a la presencia de Dios, como sus hijos, como la niña de sus ojos, y clamar para obtener esa vindicación. Ahora quizá podemos preguntar, ¿qué significa vindicación? Dice ahí, de tu presencia proceda mi vindicación. Vindicar es defender o exculpar a una persona que ha sido atacada. Así que el cristiano que ha sido atacado quiere que Cristo le vindique, que Él nos defienda, que Él nos exculpe. El salmista, por lo que vemos en este salmo, había sido acusado. Gente había hablado infamias, le había difamado, gente había hablado de manera malvada y maliciosa por detrás, habían acusado de grandes males, y así era David. Mucha gente le acusaba de grandes males. Saúl, el primero, y muchos otros en su vida, le habían acusado de cualquier cosa. Pero David viene delante de Dios y quiere que su vindicación venga de Dios. Le estaba diciendo, Señor, mira, aunque todos los tribunales de este mundo me dijeran que soy inocente, si en tu tribunal soy culpable, entonces estoy perdido. Y de la misma manera pasa al revés. Si todos los tribunales de este mundo me tratan como culpable, si en tu tribunal soy inocente, entonces eso me basta. Porque lo que quería ver David era la resolución, la sentencia del tribunal de Dios. Él decía, no quiero ser vindicado por los hombres, quiero ser vindicado por ti, Señor. David sabía aquellos versículos que Dios decía, maldito el varón que confía en el hombre. Y eso no significa que no podemos confiar en los demás, significa que si ponemos nuestra confianza para nuestra salvación y nuestra confianza total en que ningún hombre nos va a fallar, vamos a caer. Aquellos que confían para su salvación en los hombres, en lo que me ha dicho un hombre o en lo que haga un hombre, van a fallar. Pero aquellos que confían en Dios, aquellos que confían en Cristo, Cristo nunca nos va a dejar tirados. Y por eso David sabía eso, y David viene y dice, vengo ante tu tribunal, quiero que tú dictamines sentencias sobre mi causa, y dice, hazlo pronto. Así que esta persona que ha sido acusada por el mundo, acusada por los demás, acusada falsamente, viene delante del Tribunal Supremo, el tribunal donde Dios es el juez. Allí está, delante del tribunal del juez de todo el universo. Y podemos decir, pero ¿no es eso un poco atrevido? Decirle a Dios eso, decirle a Dios, aquí estoy, dicta sentencia sobre mi causa. Bueno, si viniéramos delante de Dios confiando en nuestra propia justicia, sí, eso es algo muy atrevido, una locura que va a acabar mal. Pero David no venía confiando en su propia justicia, sino en la justicia gloriosa del Mesías que vendría. Y así venimos nosotros, confiando en la justicia de Cristo, no en la nuestra. Nosotros los creyentes podemos decir con David esas palabras que después dicen, vean tus ojos la rectitud, vean tus ojos la rectitud. Pero como creyentes no nos referimos a nuestra propia rectitud, sino a la rectitud de Cristo de la que estamos ahora vestidos, la justicia de Cristo que está sobre nosotros. Vean tus ojos la rectitud de tu propio Hijo, que me ha sido dada a mí. El cristiano no viene a Dios pensando que Dios va a pasar por alto, que Dios no va a ser tan estricto con nosotros, Dios va a no ser tan justo y va a pasar por alto su justicia estricta. No, el cristiano no viene a Dios esperando que Dios se salte la ley para que le vaya mejor, no. El cristiano viene al tribunal de Dios y queremos que Dios haga justicia, porque ¿sabes qué? Aunque seamos pecadores, si hemos sido justificados por la fe en Cristo,
Entonces ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces lo justo es que Dios nos defienda. Dios defienda a los suyos. Por eso en Hebreos 4 podemos leer que el autor de Hebreos dice ahí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo puede acercarse un pecador al trono justo de Dios? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque Dios ha mostrado su gracia en Cristo, porque estamos revestidos de la justicia de Cristo. Y cuando Dios me mira, aunque yo me mire a mí mismo y vea a Alejandro el pecador, cuando Dios nos mira, lo que ve es la justicia de Cristo. Entonces, como he puesto mi confianza en Cristo, Dios ve la justicia de Cristo y puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estás en un momento que estás diciendo socorro? ¿Estás en un momento que necesitas al Señor? ¿Estás en un momento, por supuesto no hay ningún momento en que no necesitemos al Señor, pero estás en un momento en que necesitas que Él actúe en tu vida, que venga en tu ayuda? Pues entonces acércate a Él, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hemos visto la petición al juez y la presencia del juez. Queremos la presencia del juez, queremos estar delante suya. Y en tercer lugar queremos ver la prueba llevada a cabo por el juez, porque en el versículo 3 encontramos que el juez viene también a probar, viene también a probarnos. Dice ahí el versículo 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Ocurre muchas veces en los juicios actuales que el juez tiene que hacer una serie de pruebas, una serie de, a veces, visitas a los que han sido acusados, o para ver si son inocentes o son culpables. Muchas veces el juez autoriza a la policía o a las autoridades para que hagan visitas. Visitas a una empresa a ver si está haciendo las cosas bien o mal, visitas a una casa porque a lo mejor hay ciertas sustancias en esa casa que no deben haber o lo que sea, y el juez autoriza visitas para probar, para examinar. A veces hace una inspección o una redada para ver lo que encuentran. Y en el juicio divino, aunque este acusado o esta acusada sea la niña de los ojos del juez, aunque hayamos sido justificados por la fe en Cristo, Dios también viene a probarnos. Sí que es verdad que tenemos la justicia de Cristo, pero esa justicia de Cristo va a provocar en el Hijo de Dios que viva acorde a esa justicia. No de manera perfecta como Cristo hizo, pero vivir acorde a esa justicia. Entonces Dios viene y Dios prueba también. Y vemos que Dios prueba las palabras. Dios prueba lo que decimos. Dios examina nuestras palabras. Por eso dice ahí el versículo 3, tú has probado mi corazón. Bueno, antes de probar las palabras, prueba nuestro corazón, prueba nuestros pensamientos, prueba nuestras actitudes, prueba nuestras motivaciones. Dice, me has visitado de noche. Después también prueba nuestras palabras. Porque dice ahí el salmista, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Eso es una buena resolución que como hijos de Dios deberíamos hacer cada día. Señor, hoy hago esta resolución de que mi boca no haga transgresión. David quería llevar mucho cuidado con su boca, porque el que tiene boca se equivoca, el que tiene boca mete la pata, y no solamente equivocaciones y meter la pata como si nosotros fuéramos completamente ignorantes e inocentes, pero muchas veces lo hacemos conscientemente. Así que dice ahí David, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Antes David hablaba de labios sin engaño y ahora habla de que su boca no haga transgresión. Y eso es una buena oración cada mañana, acudiendo a Dios y diciendo esto, que mi lengua no haga transgresión, porque a veces la transgresión es por comisión. Decimos palabras ofensivas, decimos palabras llenas de orgullo, decimos palabras de crítica, decimos palabras que no son lo que deberíamos decir. A veces esa transgresión de nuestra boca es por comisión, por cosas que decimos. Pero a veces también la transgresión de nuestra boca es por cosas que dejamos de decir. Debíamos haber dicho una palabra de ánimo y la dejamos de decir. Debíamos de haber dicho una palabra de testimonio y la dejamos de decir. Eso también es transgresión por omisión.
Debíamos de haber dicho una palabra de defender el nombre de Dios y lo dejamos de decir. Así que David dijo, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Hay gente que piensa, si yo no digo nada, ya está. Pero hay cosas que debemos decir. Y cuando no las decimos, también estamos haciendo transgresión con nuestra boca. Y eso es una buena resolución que podemos hacer. Hay un puritano de hace 3 siglos que se llamaba Jonathan Edwards, y hay un libro que él tiene que son las resoluciones. Y es desde su juventud, él escribió resoluciones para su vida. Y es un libro muy, muy extenso, pero cada una de estas resoluciones habla de cosas que él decía, quiero hacer esto con mi vida, con mi boca, con mis manos, con mi tiempo. Y David hizo esta resolución, he resuelto que mi boca no haga transgresión. ¿Por qué? Porque Dios venía para probar sus palabras, para probar su corazón, para probar sus palabras, pero también para probar sus acciones, porque después en el versículo 4 dice, en cuanto a las obras humanas, es decir, ya estamos hablando de acciones, no de palabras, y dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Ya no hablamos de palabras, sino que hablamos de acciones. En cuanto a las obras humanas, sí es que hay que llevar cuidado con lo que hacemos. No solamente con lo que pensamos y lo que hablamos, sino también con lo que hacemos. Ahora, ¿cómo es que se ha guardado? ¿Cómo es que dice ahí David que se guardó de las sendas de los violentos? Pues mira la frase anterior ahí. Dice, por la palabra de tus labios. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. La palabra de Dios es lo que nos guarda de la senda equivocada, de la senda de los malvados. Ahora ya se está haciendo de noche pronto y antes a lo mejor podías ir a algún camino sin ninguna luz, pero ahora como se hace de noche, como vayas sin alguna luz, sin una linterna, pues te vas a meter en otro camino, te vas a caer o lo que sea. Si vas en el coche igual, si tiene las luces automáticas, pues vale, es muy fácil, lo detecta y ya está. Pero si las luces no son automáticas, pues vas a tener que comenzar a poner las luces del coche antes de lo que lo ponías antes, o vas a acabar en el camino equivocado, en el arcén, en la cuneta o lo que sea. Y si vas en el camino de tu vida, con toda la oscuridad que hay, sin las luces, sin la luz de la palabra de Dios, vas a acabar en el camino de los pecadores, vas a acabar en la senda de los violentos. Así que David decía aquí, yo me he guardado de la senda de los violentos, ¿cómo? Por la palabra de tu boca, por la palabra, por tu palabra. Señor, así es por la palabra de tus labios, son las palabras que dice ahí en el versículo 4. ¿No dice eso el Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este libro es la luz que va a guiarnos en el camino para que no acabemos en el camino de los violentos, en el camino malvado, en el camino de pecadores, como dice el Salmo 1. Ahora, esto es desde el punto de vista humano. El juez justo, aunque sea la niña de sus ojos, la acusada, va a probarnos, va a examinar nuestras motivaciones, nuestro corazón, nuestras palabras y nuestras acciones, cómo han sido. Porque si de verdad es niña de sus ojos, entonces esta hija de Dios, hijo de Dios, va a querer andar como tal. Pero en el versículo 5, David se da cuenta que aunque Dios nos prueba a nosotros y aunque somos responsables de andar bien en nuestro corazón, en nuestras palabras y en nuestras acciones, se da cuenta de que es la gracia de Dios lo que nos hace pasar la prueba. Porque en el versículo 5 él dice, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no repalen. No era por los méritos de David que él iba a lograr pasar la prueba, era por la gracia de Dios. En estas pruebas que Dios viene a examinarnos, el mismo Dios en su gracia nos ayuda a pasar las pruebas, nos ayuda en nuestra debilidad. Aunque el salmista había expuesto su integridad en su corazón, en sus palabras, en sus acciones, él reconocía que era la gracia de Dios en todo esto. Él sabía que es Dios el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Él sabía perfectamente que no solo es que sea la salvación, que es por la gracia de Dios, es que también la santificación, es decir, todo el proceso después de la salvación de ser más como Cristo, la santificación también es la gracia de Dios que trabaja en nosotros y con nosotros.
En la salvación es la gracia de Dios que trabaja en nosotros. Y nosotros no tenemos ninguna parte en la salvación, pero en la santificación, en la gracia de Dios que trabaja en nosotros y con nosotros. Coopera con nosotros. Por eso, aunque David se había guardado de la senda de los violentos, no está confiando en su propia guardia, sino está confiando en que Dios es el que me guarda. Y como cristianos tenemos una gran responsabilidad de luchar contra el pecado, de abstenernos del mal, de poner barreras para no caer en el pecado, de ser disciplinados, por supuesto. Pero debemos reconocer en todas esas cosas que si por la gracia de Dios, que si no caemos, es por la gracia de Dios. No porque nosotros hayamos hecho tal o lo otro, sino por la gracia de Dios. Estas pruebas en este juicio son únicas, porque el mismo que hace las pruebas nos ayuda en las pruebas. En cuarto lugar, queremos ver la piedad del juez, porque dice ahí el versículo 7, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. David ya clama directamente y se da cuenta de que lo que tiene que clamar es a la misericordia de Dios. No merecíamos nada, pero por su gracia nos hemos refugiado a su diestra y ahora estamos bajo la misericordia de Dios. Muchas veces la gracia de Dios es como que está escondida, como que no se ve, que no la vemos en nuestra vida. Y David dice aquí, Señor, muéstrala. Señor, enséñame tu gracia, tu misericordia, haz que la vea. Porque muchas veces es que el pecado nos nubla los ojos y parece que Dios ha sido tan malo con nosotros y no estamos viendo la misericordia de Dios. Dice, muéstramelas, Señor, muéstramelas a mí, a mi mente, para que mi mente razone de verdad y quítame la ignorancia. Muéstramelas a mi corazón, para que mi corazón sea reavivado de verdad y quítame la ingratitud. Muéstraselas también a los demás. Haz que la gente vea la maravillosa misericordia de Dios. Porque es que es maravillosa. Hay un himno que cantamos, no lo cantamos mucho porque es un poco difícil, pero que habla de la maravillosa gracia de Dios. Y es que su piedad, su gracia, su misericordia es maravillosa. Y lo vemos en toda la palabra de Dios, habla ahí de contar las maravillas, de hablar de sus maravillas, de pensar en las maravillas que Dios ha hecho. Él es terrible, Dios es terrible en maravillosas hazañas, Dios hace cosas maravillosas sin número. Dice también la Biblia, truena Dios maravillosamente con su voz. Job 42, versículo 3, Job ahí se da cuenta de que él está hablando mucho sobre Dios sin entender, y dice, mira, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Refiriéndose a sí mismo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Su misericordia es maravillosa, pero su misericordia es salvadora, porque dice ahí, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, los que se refugian en la diestra de Dios. Te pregunto si estás aquí y no te has refugiado a la diestra de Dios. ¿Sabes quién está a la diestra de Dios? Allí está Cristo. Es donde puedes refugiarte. Si estás aquí y no te has refugiado aún en la diestra de Dios, a la derecha de Dios, es donde encuentras refugio verdadero. Es donde encuentras refugio de la misma ira de Dios. En su diestra encuentras refugio de su propia ira. Ven a Cristo, su misericordia es salvadora. Él salva a los que se refugian a su diestra, de los que se levantan contra ellos, porque su misericordia también es protectora. Es en nuestro Dios que nos quiere tratar y nos trata como la niña de sus ojos. Dios puede mostrar misericordia y aún así ser el juez justo, porque la justicia no está peleada con la misericordia. En Cristo, Dios puede ser justo y misericordioso con nosotros, porque el justo castigo cae en Cristo y la salvación misericordiosa cae sobre nosotros. Y dejamos ya para la semana que viene ver esta protección del juez, cuando empieza ahí diciendo en el versículo 8, guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ese es nuestro Dios, que nos trata como a la niña de sus ojos, pero solo ocurrirá si estás en Cristo. Cristo es el Hijo amado, Cristo es el Hijo amado en quien el Padre tiene toda su complacencia. Cristo es el niño de los ojos del Padre, en mayúscula todo. Y nosotros podemos ser la niña de sus ojos si estamos en Cristo.
para tener a Dios como nuestro juez que nos salva, que nos protege, que nos cuida, a quien podemos y a quien debemos traer nuestras peticiones. Y es lo que vamos a hacer ahora después, orar y pedirle a Dios que nos ayude y que intervenga en nuestra situación. Vamos a orar.